Nosotros somos Daniela Carpinteiro, Lupita Martínez y Marina García. El tema de exposición hoy es el capítulo 2, que es definición del problema en la investigación de mercados y desarrollo del enfoque. Antes de iniciar la exposición, me gustaría leerles una frase que me gustó, que dice: definir el problema que se va a estudiar es una de las tareas más importantes en un proyecto de investigación de mercados. También es una de las más difíciles, de Kane Athane, vicepresidente de Gold Accounts TNS. Se verán las dificultades que surgen en la identificación de los factores a considerar y de las tareas implicadas en la definición del problema. Para iniciar, vamos a ver la importancia de la definición del problema. Definición del problema: plantear el problema general e identificar los componentes específicos del problema de investigación de mercados. Es la tarea más importante para la satisfacción de las necesidades del cliente. Para aumentar la utilidad de la investigación, es adecuado contar con una buena comunicación y más participación en la definición del problema. También vale la pena recordar este punto, porque la definición inadecuada del problema es una causa importante del fracaso en los proyectos de investigación de mercados. Las tareas antes mencionadas ayudan al investigador a entender los antecedentes del problema mediante el análisis de un contexto ambiental. Y la comprensión de este contexto ambiental, por ende, facilita la identificación del problema de decisión administrativa, el cual se traduce después en un problema de investigación de mercados. Con la base del problema de investigación de mercados, se desarrolla un enfoque apropiado que tiene como componentes los que se ven en el diagrama que está en la presentación. Todo empieza con las tareas necesarias, conversaciones con quien toma las decisiones, entrevistas con expertos, análisis de datos secundarios, investigación cualitativa. Después sigue el contexto ambiental del problema y después hay 3 pasos importantes. El primer paso, que es la definición del problema, un problema de decisión administrativa que se traduce después en un problema de investigación de mercados. Paso 2, enfoque del problema, el cual tiene 5 puntos muy importantes a considerar: bases objetivas y teóricas, un modelo analítico que puede ser verbal, gráfico, matemático o contener los 3, preguntas de investigación, la hipótesis y la especificación de la información requerida. Y como último paso, el diseño de la investigación. El primer componente es el análisis de las tareas necesarias, que tiene 2 puntos muy importantes en él. El primero son las discusiones con quien toma las decisiones. Estas son muy importantes ya que las personas necesitan entender el potencial y las limitaciones de la investigación y los investigadores deben saber lo que los ejecutivos esperan de la investigación. Y la auditoría del problema es aquella que brinda un marco útil para poder interactuar con los que toman las decisiones e identificar las causas del problema. También es un examen exhaustivo de un problema de marketing con el propósito de entender el origen y la naturaleza de este problema. E implica 7 temas muy importantes, los cuales son los sucesos que llevaron a decidir que se necesitaba esta acción, los cursos alternativos de acción que dispone la persona que toma las decisiones, el criterio de evaluación para estos cursos alternativos de acción, las acciones potenciales que parten de la investigación, la información para responder preguntas de quien toma las decisiones, la toma de decisiones y creación de estrategia, y por último, la relación entre cultura corporativa y toma de decisiones. Para que sea fructífera la interacción entre el investigador y quien toma las decisiones, esta debe caracterizarse por una buena comunicación, es decir, que haya un libre intercambio de ideas; cooperación, porque es un proyecto en equipo; honestidad, no debe haber motivos ocultos tanto del investigador como el quien va a tomar las decisiones; confianza; cercanía, que son sentimientos de calidez y cercanía, vale la redundancia; creatividad y continuidad, es decir, que hay una buena interacción porque esta debe ser continua, no esporádica. Bueno, el segundo punto son entrevistas con expertos en el sector. Esto nos ayuda a plantear mucho el problema. Se pueden utilizar expertos dentro y fuera de la empresa y usualmente la forma de recabar la información es a través de entrevistas informales para que el experto pueda tener una mayor apertura sobre cómo expresarse todos sus conocimientos. Pero algunas de las dificultades potenciales que esto lleva es que a veces los expertos no son conocedores suficientes o tienen la información necesaria para aportarnos en nuestro proyecto. Y también en ocasiones es difícil localizar
a los expertos porque pueden estar fuera de la organización del cliente. En el tercer paso es análisis de datos secundarios. Para iniciar, vamos a definir lo que son datos secundarios, que son datos recabados para algún propósito diferente del problema que se está tratando. Los datos secundarios incluyen información que se obtuvo de fuentes privadas y gubernamentales, de empresas comerciales de investigación de mercados y de base de datos computarizados. El análisis de datos secundarios disponibles es un paso esencial en el proceso de definición del problema. En el cuarto paso es la investigación cualitativa. Es la naturaleza exploratoria no estructurada que se basa en pequeñas muestras y que tiene el propósito de brindar conocimiento y comprensión del entorno de un problema. Puede utilizarse técnicas cualitativas como sesiones en grupo, entrevistas en profundidad, entre otras. También hay otras técnicas de investigación exploratoria, que es encuestas piloto. Tienden a ser menos estructuradas para las encuestas a gran escala, ya que por lo general contiene más preguntas abiertas y el tamaño de la muestra es mucho menor. El estudio de caso requiere un examen profundo de unos cuantos casos seleccionados del fenómeno de interés. Los casos pueden ser seleccionados, tiendes y otras unidades. Los datos se obtuvieron de fuentes secundarias externas. Bueno, para el contexto ambiental del problema es importante entender el entorno del problema de investigación de mercados y que el investigador deba conocer a la empresa y a la industria del cliente. Y consta de factores que tienen impacto en esta definición, los cuales son información previa y pronósticos, recursos y limitaciones, objetivos, comportamiento del comprador, ambiente legal, ambiente económico, habilidades tecnológicas y de marketing, que se van a definir a continuación. El primero, información previa y pronósticos, son las tendencias relativas a ventas, participación en el mercado, rentabilidad, tecnología, población, demografía, estilo de vida, entre otras. Y estas pueden ayudar al investigador a entender lo que sale del problema de investigación del mercado. Los recursos y las limitaciones son muy necesarios considerarlos, tanto los recursos que hay disponibles como dinero, habilidades de investigación, entre otros, y las limitaciones que tiene la organización, ya sean costos, tiempos, entre otras. En muchos casos, o en la mayoría de ellos, tiene que reducirse el alcance del problema para que pueda ajustarse a las limitaciones de presupuesto que tiene la empresa. Los objetivos, como su nombre lo dice, son las metas a alcanzar, pero de ambas partes, tanto de la organización como de quien toma las decisiones. El comportamiento del comprador es los conocimientos que trata de comprender y predecir las reacciones de los consumidores y abarca los siguientes factores. Primero es el número y la localización geográfica de compradores y no compradores. El segundo son características demográficas y psicológicas. Tercero, hábitos de consumo de producto y de consumo de productos de categorías relacionadas. Comportamientos de consumo de los medios de comunicación y respuesta a las promociones. Quinto, sensibilidad al precio. Sexto, tiendas minoristas que se frecuentan. Y séptimo, preferencias del comprador. También otro de los aspectos que se llevan a cabo es el ambiente legal, que son políticas y normas regulatorias entre las cuales deben operar las organizaciones. El ambiente económico está formado por ingresos, precios, ahorros y créditos, es decir, condiciones económicas en general. Las últimas son capacidades tecnológicas y de marketing. Sabemos que la rapidez y precisión de la recopilación de datos hoy en día es muy importante, porque si tenemos una limitación en tecnología y también en marketing, nuestra empresa puede no conocerse o no poder hacer alcanzar las metas requeridas. El problema de decisión administrativa es el problema de enfrentar la persona que toma la decisión, pregunta qué es lo que necesita hacer y quién decide. El problema de investigación de mercado es un problema que supone determinar qué información se requiere y cómo puede obtenerse de la manera más conveniente. El paso 1 es definición del problema de investigación de mercados. La regla general permite
que el investigador obtenga toda la información para abordar el tema. Otro punto también es orientar al investigador. Los errores más comunes en la definición de problemas se dividen en dos. El problema de investigación se define de forma demasiado amplia. El otro error es la definición de problema de investigación de mercado es demasiado estrecha. Si se pueden dar cuenta, estos dos puntos son totalmente opuestos. La probabilidad de cometer cualquiera de los dos errores especificados anteriormente al definir el problema se reducirá planteando el problema de investigación de mercados en términos más amplios y generales e identificando componentes específicos. Hay dos puntos muy importantes a considerar. El planteamiento general, que es el planteamiento inicial del problema de investigación de mercados, el cual brinda una buena perspectiva del problema y lo hace que se entienda mejor y que la gente pueda percibirlo de mejor manera. Y los componentes específicos, que son la segunda parte del problema de investigación de mercados. Estos componentes específicos se enfocan en aspectos fundamentales del problema y proporcionan direcciones claras para cómo proceder después de cada uno. Como lo vemos en el diagrama, empezamos con el problema de investigación de mercados, el planteamiento general, los componentes específicos, y pueden ser cuantos componentes la persona quiera, no hay una limitación. El paso número 2 son los componentes del enfoque. Aquí no debe perderse de vista la meta, o sea, los resultados que se deben obtener. Y esto debe incluir un marco objetivo teórico, que es que la investigación deba basarse en una evidencia objetiva y sustentarse en una teoría. Una teoría es un esquema conceptual basado en afirmaciones fundamentales que suponen que son verdaderas, y una evidencia objetiva, que es no sesgada y que se sustenta en hallazgos empíricos y se recupera de fuentes secundarias. Un modelo analítico, como lo había mencionado antes, y que puede ser de diferentes formas, verbal, gráfico o matemático. El modelo verbal es un modelo analítico que da una representación escrita de una relación entre las variables. El modelo gráfico es un modelo analítico que da solo una imagen visual de la relación e interrelación de esta variable, pero no da datos numéricos, son simplemente diagramas, gráficas o ese tipo de cosas. Y el modelo matemático es aquel que hace una especificación explícita de las relaciones entre variables y por lo regular es una ecuación, un modelo matemático, un modelo estocástico, etc. Otro de los componentes del enfoque son preguntas de investigación. Son las que indagan qué información específica se requiere respecto a los componentes del problema. La hipótesis es una afirmación o proposición aún no demostrada acerca de un factor o fenómeno de interés. Y la especificación de la información requerida, al enfocarse en cada componente del problema, a veces el investigador puede determinar qué información debería obtenerse en el proyecto de investigación de mercados. Como mencionamos anteriormente, la geografía, demografía, las conductas, las culturas de los consumidores. Bueno, la investigación de mercados, al definir el problema es más complicado definirlo en el caso de estos mercados, porque se desconocen factores ambientales del país donde se realiza la investigación. Esto lo hace más difícil la comprensión del contexto y descubrir las causas del problema. Algunos de los siguientes pasos que ayudan a los investigadores a tener en cuenta las diferencias ambientales y culturales es el definir el problema de un contexto de marketing internacional, el cual consta de los siguientes pasos. El primero es definir el problema en términos de factores ambientales y culturales internos, relevantes para el país. El segundo paso es lo mismo, pero para países extranjeros. El tercero es aislar la referencia inconsciente a los propios valores culturales. Por ejemplo, en India es un país que en la hora de la comida suele tomar agua en lugar de refrescos. Y en Estados Unidos, usualmente en cada comida toman mucho refresco, entonces culturalmente es un impacto fuerte para la empresa, porque no en Estados Unidos se vende la misma cantidad de refresco que en la India. Por lo tanto, el cuarto paso es el mismo factor, pero se redefine el problema sin la referencia a esa
inconsciente a los propios valores culturales, pero en este caso en el extranjero. Bueno, y la ética en la investigación de mercados son problemas éticos que surgen si el proceso de definir el problema y desarrollar un enfoque está comprometido por motivos personales del cliente, es decir, de la persona que decide o del investigador. A veces uno de los factores que implican es obtener un ascenso por parte de la persona que va a tomar las decisiones. Otra es justificar una decisión que ya se ha tomado, y por parte del investigador puede haber el caso que use un modelo que ya haya aplicado en una empresa, no sé, por ejemplo, en una de seguros, y en ese mismo caso lo utilice para el caso que actualmente está investigando, que está implicando todo esto, que puede ser para un banco. Entonces está rompiendo la confidencialidad de el otro, de la compañía de seguros. Bueno, pues les agradecemos su atención a nuestra presentación. Muchas gracias.